el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Jesús agradecen a La Verdad Ilustrada por la cortesía de presentar y permitir que todos seamos beneficiados con el siguiente material del capítulo 19 del Conflicto de los Siglos. Una profecía significativa, primera parte. Escuchemos. Gracias, Padre, le damos por permitirnos en esta hora abrir su palabra y estudiarla con conciencia. Oramos, buen Dios, por el ministerio La Verdad Ilustrada y por todos los ministerios que hacen posible que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios, alcanzando la verdadera felicidad para ti. En Jesús. Amén. Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había sido inducido a dudar de la autoridad divina de las Escrituras, fue el hombre especialmente elegido por Dios para la proclamación de la segunda venida de Cristo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud, y así había aprendido grandes lecciones de abnegación. Poseía una constitución robusta y ya desde su niñez dio pruebas de una fortaleza intelectual fuera de lo común. Su mente era activa y bien desarrollada, y tenía sed aguda de conocimiento. Aunque no gozó de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente hicieron de él un hombre sano de juicio, puntos de vista amplios y un carácter moral irreprochable. Desempeñó con éxito varios cargos civiles y militares, y el camino hacia la riqueza y los honores parecía estarle ampliamente abierto. Su madre era una mujer de piedad verdadera, y en su infancia estuvo sujeto a influencias religiosas. Sin embargo, en su temprana adultez, Miller se involucró con los deístas, buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas, pero tan hermosas dotes se habían pervertido hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. Al rozarse con esos hombres, Miller llegó a adoptar sus opiniones. Las interpretaciones corrientes de las Escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables. A su vez, sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia, pero éstas no le ofrecían nada mejor en su lugar. Sin embargo, conservó esas ideas cerca de 12 años, pero a la edad de 34, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No hallaba en su creencia anterior seguridad alguna de dicha más allá de la tumba. Refiriéndose años después a los sentimientos que le embargaban en aquel entonces, dijo: «Pensar en el aniquilamiento me helaba y me estremecía, y tener que dar cuenta me parecía entrañar destrucción segura para todos. Los cielos eran como bronce sobre mi cabeza, y la tierra como hierro bajo mis pies. La eternidad, ¿qué era? ¿Y la muerte, por qué existía? Cuanto más razonaba, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más inconexas eran mis conclusiones. Traté de no pensar, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin entender la causa. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo ni dónde encontrar lo correcto. Gemía, pero sin esperanza. En ese estado permaneció varios meses. Dice: de pronto, el carácter de un Salvador se grabó intensamente en mi mente. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones, y así nos librara de sufrir la pena del pecado. Me imaginé que podría echarme en sus brazos y confiar en su misericordia, pero surgió la pregunta: ¿cómo se puede probar que tal ser existe? Encontré que, fuera de la Biblia, no podía obtener evidencia alguna de la existencia de semejante Salvador. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba. Me vi obligado a admitir que las Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite, y en Jesús encontré un amigo.
Las escrituras, que antes eran oscuras y contradictorias, se volvieron antorcha para mis pies y luz para mi senda. Mi mente obtuvo calma y satisfacción. Ahora la Biblia llegó a ser mi estudio principal. La escudriñaba con gran deleite y me maravillé de que alguna vez la rechazara. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y apliqué mi corazón a adquirir sabiduría de Dios. Entonces Miller hizo pública profesión de fe en la religión que había despreciado. Sus incrédulos compañeros no tardaron en aducir todos esos argumentos que él mismo a menudo había esgrimido contra la autoridad divina de las Escrituras, pero todavía no estaba preparado para contestarles. Pero razonó que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma, y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su entendimiento. Resolvió estudiar las Escrituras por su cuenta y averiguar si toda aparente contradicción no podía armonizarse. Procuró poner a un lado toda opinión preconcebida, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y la concordancia. Leyendo versículo por versículo, no seguía adelante hasta que se desvelaba el significado de los pasajes que estaba estudiando. Cuando encontraba algo oscuro, era su costumbre compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia en el asunto en cuestión. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba una explicación en algún otro lugar de las Escrituras. A medida que estudiaba con oración ferviente por iluminación divina, lo que antes le había parecido oscuro a su entendimiento se le aclaraba. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podrían ser entendidos. Miller dice: «Así me convencí de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con tanta claridad y sencillez que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse». Paso a paso descubría las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y abrían las Escrituras a su entendimiento. Al tomar por criterio la manera en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el cumplimiento de las que estaban en el futuro, se convenció que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundamentado en la palabra de Dios. Esta doctrina, que indicaba 1000 años de justicia y paz antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega, al fin del mundo, y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta la venida del Señor. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sostenida por la Iglesia apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi principios del siglo XVIII, y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para encontrarse con su Señor. Miller encontró que la venida literal y personal de Cristo está claramente enseñada en las Escrituras. Pablo dice: «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Y el Salvador declara: «Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. A su venida los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieron aún vivos serán mudados». Pablo dice: «No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad». Y en Primera de Tesalonicenses, después de describir la venida del Señor, dice: «Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes de la venida personal de Cristo. El Señor dijo: «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.
Hemos visto en los pasajes citados que cuando el Hijo del Hombre venga, los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos serán transformados. Este gran cambio los prepara para recibir el reino, pues Pablo dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios, pero cuando venga Jesús, conferirá inmortalidad a su pueblo, y luego los llamará a heredar el reino, del que hasta allí solo habían sido presuntos herederos. Estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a la mente de Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Además, Miller se vio forzado a concluir que el periodo fijado para la subsistencia de la Tierra en su estado actual estaba por terminar. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo. Guillermo Miller. Agradecidos estamos con La Verdad Ilustrada por esta primera parte de el análisis del capítulo 19 del conflicto de los hijos. Vayamos ahora a los comentarios TISU. Nos encontramos en las páginas del capítulo 19, una profecía significativa. ...325 a la 328. El día de ayer estuvimos viendo la página 325. En esta página estuvimos analizando lo siguiente. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero: haz que entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel poco tiempo después volvió a Daniel diciendo: ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel 8:27, 8:16, 9:22 y 23 versión moderna. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo. En el párrafo número 2 de la página 325, empieza el análisis de esta profecía.
Aun cuando ayer lo presentamos, queremos repetirlo el día de hoy. Porque hemos aprendido en las Sagradas Escrituras una palabra que se utiliza mucho en los Salmos. Selah. ¿Y qué significa Selah? Significa que lo que hemos visto merece una repetición. Merece ser subrayado. Merece ser repetido por su importancia. Por esa razón, lo que queremos repetir para hoy, el análisis de esta profecía en su primera parte, según lo registra el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos, página 325. Y nos vamos a extender hasta la 326. Si el tiempo no nos permite, tocaremos el párrafo 1 de la 327. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas pues y entiendas, dice el ángel, y le habla a Daniel, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Y no por sí. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, 24 al 27. Recordemos que Daniel estaba preocupado porque en el capítulo 8 y el versículo 14 se le habló de un tiempo, 2300 tardes y mañanas, lo cual lo dejó bien traumado. Como dice el comentarista deportivo Juan Carlos Tapia, se le aguaron las piernas. ¿Qué sucedía con esto? Daniel cayó al suelo. Pero el ángel del Señor recibe la orden de regresar a explicarle a Daniel lo que lo había traumado. Y aquí empieza el análisis. Ahora, me gustaría estar en la cabeza de Daniel. Me gustaría haber estado en la cabeza de Daniel. Porque para nosotros que estamos leyendo la historia, nos es fácil entender lo que está pasando. Pero Daniel la estaba viviendo en carne propia. Daniel tenía grandes problemas. Se le estaba asignando un ministerio que él reconocía que estaba más allá de lo que había hecho anteriormente o hasta aquí. Por eso Daniel oró. Y lo interesante del capítulo 19 de Daniel es que dice que Daniel
Antes que Daniel abriera su boca, ya estaba la respuesta en camino. El párrafo 3 de la página 325 del Conflicto de los Siglos sigue diciendo: el ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8. El dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Yo me pregunto si Daniel era matemático. Muchos números hay aquí. Y aquellos que le asustan los números terminan diciéndole al Señor cuando escuchan esta profecía o cuando leen el libro de Daniel en este punto: Señor, yo no puedo entender esto, mejor cierran el libro y se van a otra parte. O escogen los sermones de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Y no quieren para nada tener nada con esto que es vital para su comprensión y salvación. Porque hay muchos números acá, le tienen miedo a los números. El ángel comienza: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Wow. En Génesis capítulo 6 nos encontramos con otra profecía que tiene que ver con tiempo. Jehová Dios llama a Noé. Vamos al capítulo 6 para leerlo textualmente. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaban los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, escucha esto, y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Aquí aparece por primera vez un cálculo matemático en relación a una profecía. A Noé se le estaba dando esta orden. Noé sabía que a partir de la orden, el conteo era
retroactivo, hacia atrás. Le quedaban 120 años de vida a él, a su familia y al resto de la humanidad creada. Todo sería destruido. Dice el versículo siguiente que habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Los siguientes versículos narran cómo Noé empezó a cumplir la misión que se le había asignado. Daniel se encontraba en la misma situación. Se le estaba asignando una misión y se estaba determinando el límite de tiempo para esa misión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hasta aquí nuestro análisis del capítulo 19 del conflicto de los siglos para el día de hoy. Amigos, te espero mañana para que estudiemos cómo se desarrolla esta profecía a la luz de Daniel y cómo se desarrolla la misma a la luz de nosotros desde el punto de vista del espíritu de profecía en el capítulo 19 del conflicto de los siglos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les invito a orar. Gracias, Señor, le damos por su conducción al analizar su palabra. Oramos, buen Dios, para que como en los días de Noé, no nos ocurra a nosotros. Y que la profecía del tiempo que ha sido determinada para nuestros días, para su cumplimiento en nuestros días, no nos sea una sorpresa y nos halle desprevenidos. Oramos para que podamos, oh Padre Santo, mantener la conexión con Jesús, pidiéndole por los que están conectados y los que se habrán de conectar. Por ese grupo de jóvenes y por ese grupo de personas de todas las edades, que en las distintas redes sociales donde estamos transmitiendo, durante el día encuentran un tiempo para estudiar estas grabaciones. Yo no conozco sus problemas, pero sé que usted sí los conoce. Llamo la atención, Señor, para que su voluntad sea hecha en cada uno de ellos como en la mía, en nuestra propia vida. Hágase, Señor, su voluntad en todos nosotros. Lo pedimos
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea hecha la voluntad de Dios y usted también, mi querido hermano. Soy su hermano José Moreno y les deseo que pasen un feliz día en nombre de mi esposa y de todo el grupo Conéctate a Jesús. Bendiciones.